Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora del día en que te hayas conectado. Sé bienvenido, sé bienvenida a este estudio bíblico que desde la Iglesia de Denia estamos llevando a cabo, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy en concreto nos centraremos en el estudio del capítulo 5 de Hechos. Es importante que tengas tu Biblia a mano, pues vamos a leer algunos versículos de este capítulo, así que si no la tienes, cógela. Pero antes de ponernos a leer con el fin de situar la historia de la que vamos a hablar, creo que sería interesante hacer un pequeño resumen de lo acontecido desde el episodio de Pentecostés que vimos la semana pasada, ¿recordáis? Y que se detalla en el capítulo 2. Desde ahí hasta este preciso momento. Un pequeño resumen. Mira, del capítulo 3 comienza con un hecho de todos, de todas conocido. Pedro y Juan habían subido al templo a orar. Y hay que entender que los creyentes en Jerusalén eran israelitas y continuaban pues asistiendo al templo a orar. Era algo normal, ¿vale? Y cuando llegaron allí, en la puerta de acceso al templo llamada La Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento que ponían allí cada día a pedir limosna en ese lugar. El pobre mendigo vio a Pedro y a Juan y, según dice el texto, esperaba que le dieran algo. Y algo recibió, claro que sí, pero algo que seguro que no era lo que esperaba, algo mucho mejor: la sanación de su dolencia. Esta sanidad levantó pues mucho asombro entre la gente, pues era una persona muy conocida este mendigo. Algo que aprovechó Pedro, ¿para qué? Pues para explicar a la gente que se congregaron que la fuente del poder observado en ese milagro era de Cristo resucitado. Además, aprovechó Pedro para exhortar a la multitud a arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en Jesús. Y continúa así el texto diciendo que muchos de los que habían escuchado la palabra creyeron, y que el número de hombres, solo nombra hombres, llegó a ser de unos 5.000, nada más y nada menos. Sin embargo, este hecho les iba a traer consecuencias tanto a Juan como a Pedro. Ambos iban a ser arrestados y llevados ante el Sanedrín para ser interrogados. El Sanedrín, como bien sabéis, es el Tribunal Supremo de los judíos, Estaba formado por 71 miembros, presidido por un sumo sacerdote, y sus componentes pues pertenecían pertenecían todos a la aristocracia sacerdotal y a la nobleza. Su función consistía en administrar justicia, como pues interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada, ¿vale? Pues el concilio Sanedrín advirtió a Pedro y a Juan que no continuaran predicando en nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro contestó valientemente que su testimonio sobre Jesús era una cuestión de obediencia a Dios y que tenían que seguir haciéndolo. Incapaces de encontrar una forma de castigar a los dos apóstoles, ya que todo el mundo pues había observado el milagro que habían realizado en el nombre de Jesús. Era algo que, aunque quisieran, no podían ocultar. Tenían ahí al cojo sanado. El concilio, de tal manera, no le quedó otro remedio que liberarlos, incrementando, aún más sus amenazas en cuanto a que no continuaran predicando, ¿vale? Pero esto, en lugar de amedrentarlos, de acobardarlos, que sería lo natural, les infundió todavía más ánimo, aún si cabe más, y siguieron predicando y sanando enfermos. Incluso de ciudades vecinas a Jerusalén venían a verlos. Y dice el texto que los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres. Los líderes del templo decidieron entonces, al ver que seguían predicando y que seguía habiendo gente, que era necesario tomar nuevas medidas contra los seguidores de Cristo. Por lo tanto, hicieron encarcelar a los apóstoles a la espera de una audiencia ante el Sanedrín. Otra vez delante del Sanedrín. Cuando el Sanedrín se reunió y ordenó que se trajera a los apóstoles, se supo con sorpresa que los apóstoles no solo estaban en sus celdas, sino que se encontraban en los patios del templo, enseñando a la gente, porque, según dice el texto, un ángel del Señor los liberó de noche y les animó a seguir predicando a Cristo. ¿Y qué ocurrió a continuación? Pues vamos a verlo. O mejor, vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger nuestra Biblia, que os he dicho que tengáis a mano, y vamos a comenzar con el versículo 26 del capítulo 5 de Hechos. ¿Vale? Abrimos nuestra Biblia, Hechos 5, 26. ¿Y qué dice ahí? Pues dice:
A ver, lo leo. Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y los llevaron, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Los llevaron sin violencia porque tenían miedo. Y fijaos, los apóstoles podrían haber incitado a la multitud gritando: oye, ¿vais a permitir que nos lleven? Los tenían de su parte, ¿no? Podrían haber aprovechado la situación y montar una revuelta. Había una solución carnal para su problema, pero no la usaron. ¿Por qué? Porque prefirieron poner su confianza en Dios solamente. Entendieron que toda esa situación estaba en las manos de Dios, que Él ya les había librado de la cárcel. ¿Os acordáis lo que os he contado de que un ángel abrió sus celdas y tal? Y estaban convencidos de que, si así lo estimaba oportuno, Dios lo volvería a hacer y haría los milagros que hicieran falta. Así que pusieron sus vidas bajo el control de Dios. Importante lección. ¿Estamos nosotros poniendo nuestras vidas bajo el control de Dios? ¿O preferimos ser nosotros quienes controlemos todo en nuestras vidas? ¿Qué resultado nos está trayendo intentar controlarlo todo? Sería bueno reflexionar en esto, pues cuando queremos controlar todo en nuestra vida, ¿sabéis? Dejamos a Dios fuera de ella. Piensa en ello. Pero sigamos. Vamos a leer a continuación los versículos 27, 28 y 29, ¿vale? A ver, dice: cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijaos, que el sumo sacerdote dijera que quería echar sobre ellos la sangre de este hombre es interesante, porque el sumo sacerdote sin duda pensaba que los apóstoles querían responsabilizar a los líderes judíos en alguna medida por la ejecución de Jesús y echarles al pueblo encima. El concilio pues tenía un profundo temor de que su posición y su control sobre el pueblo pues estuvieran resquebrajando, ¿no? Sin embargo, los apóstoles no hablaban ni actuaban con venganza. Solo pues daban testimonio de la verdad, enumeraban hechos. Los líderes judíos realmente tuvieron la misma oportunidad que los demás de escuchar, de arrepentirse y confiar en el plan redentor de Dios a través de Jesús el Mesías, pero estaban más interesados en su posición que en su salvación. Se sentían amenazados. Y sabéis, esto sigue ocurriendo hoy en día. Hay personas que cuando les presentas el Evangelio se sienten amenazadas, como le pasaba a los miembros del Sanedrín, porque para aceptar la redención de Dios uno debe admitir, primeramente, ser un pecador, y eso significa rebajar mi posición, ceder el control, y no todo el mundo está dispuesto a ello, y suelen reaccionar mal, como hizo el Sanedrín. Sin embargo, el rechazo de algunas personas al Evangelio no debería intimidarnos. Y como bien decía Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos persistieron, a pesar de las amenazas, y ahí estuvieron los resultados. Como bien dijo el sumo sacerdote: habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Y fueron miles los que creyeron, porque ellos persistieron. ¿Cuántas personas calculas que creerían en Dios por nuestro testimonio si dejáramos a un lado nuestros temores y apostáramos, como hicieron los apóstoles, por obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Y qué nos ordena Dios sino llevar el Evangelio a toda criatura? ¿Crees que podríamos nosotros también llenar nuestra ciudad con la doctrina de la salvación? ¿Qué te impide llevar esta misión adelante? Serían cuestiones buenas a reflexionar en el día de hoy, y yo te invito a que lo hagas. Y por último, vamos a leer a continuación los versículos 33, 34 y 35. Y seguidamente saltaremos a los versículos 38 al 42. Y dice así la palabra del Señor: los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarles. Entonces se levantó en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, y mandó que sacasen a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuidaos vosotros de lo que vais a hacer a estos hombres. Vale, ahora saltamos, hemos dicho, y pasamos al versículo 38, de ahí al 42, ¿vale? Y dice: en el presente caso, os digo, está viendo Gamaliel, apartaos de estos hombres y dejadles ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida.
Pero si es de Dios, no podréis destruirles, no sea que os encontréis luchando contra Dios. Fueron persuadidos por Gamaliel y llamaron a los apóstoles y después de azotarles, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los dejaron libres. Por lo tanto, ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo. Si hay un versículo que me llama poderosamente la atención de todos los que acabamos de leer, ¿vale? Aunque ninguno te desperdicio, es este el que dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Gozosos, a pesar de... Salieron gozosos después de ser amenazados, azotados y a saber qué cosas más. Y no penséis que el castigo fue liviano, ¿eh? El azotamiento que recibieron, ya te digo yo que les quitó la piel de sus espaldas. No era nada suave, no era algo liviano. En el tratamiento este de azotar le daban 39 azotes. Habían personas que morían por ello. ¿Y cómo podían estar gozosos en estas circunstancias? ¿Acaso eran masoquistas o qué? Si no, a ver, dime, ¿cómo se entiende? Lo cierto es que es difícil de entender, y es que como dice la palabra de Dios, el Evangelio es locura para los perdidos, para los que no creen. Sin embargo, los apóstoles estaban haciendo buenas las palabras de Jesús cuando dijo eso de bienaventurados, felices, dichosos sois cuando os vituperen y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y tal vez por eso nosotros no vivimos felices, porque somos niños sobreprotegidos, ¿sabes? Cuántas cosas tenemos y disfrutamos y sin embargo, qué poco gozosos vivimos por ello. Más bien nos entristecemos y nos frustramos cuando no podemos poseer algo o alguna cosa se nos tuerce cuando surge algún problema. Qué superficiales somos. Queremos vivir un evangelio que evita el sufrimiento y nos provea de felicidad y prosperidad. ¿Pero realmente es así el evangelio? ¿Realmente es una vida feliz y sin sufrimiento? Feliz, sí, claro que sí, feliz. El evangelio es felicidad, pero sobre todo, felicidad también en el sufrimiento. El ejemplo de los apóstoles debería retarnos. Seamos sinceros. Ellos continuaron predicando cuando muchos de nosotros hubiéramos parado. A menudo encontramos que solo la amenaza de rechazo social es suficiente para hacernos callar sobre quién es Jesús y qué hizo por nosotros. Necesitamos recuperar el valor y la determinación que tenían los apóstoles sabiendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Y me ha dicho, bástame mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso me complazco, decía el apóstol Pablo, las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Responde a esto. ¿Qué podemos aprender del ejemplo que nos muestran los apóstoles? ¿Qué te está impidiendo que cumplas con la misión que Dios te ha encomendado? ¿Qué vas a hacer al respecto? Algo tendremos que hacer, ¿no? Y hasta aquí el estudio. Y a partir de ahora, la reflexión. Yo te invitaría a que contestaras a cada una de estas preguntas y encontraras el lugar que Dios tiene preparado para ti en este mundo. Dios os bendiga.